antes de poner punto final, ya está Cristian Hudtwalcker de Sin Medias Tintas con nosotros. Y claro, la mirada, la atención está en el hemiciclo. Ahí van y vienen las negociaciones. Lo único cierto es que hasta ahora hay una lista presentada. Sí. Correcto. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué dices? Efectivamente, ¿no? La que lidera Lady Camones de Alianza para el Progreso y tiene además, ¿no? Digamos, en segunda y tercera vicepresidencia Podemos y Somos Perú, además de Fuerza Popular, pero partidos que tienen solamente cinco miembros, ¿verdad? 5 votos y ni siquiera sabe si es que van a votar todos. Hablo, claro, de Podemos y también de Somos Perú. Incertidumbre total de lo que vaya a ocurrir esta semana que viene, Mónica. Ahora, digamos que en el caso de Chaís han perseverado los Renovación, pero parece que la tiene muy difícil y habría eventualmente una tercera candidatura que parece que estaría entrando por los palos y seguramente tú vas a comentar este encuentro que nadie acepta entre el ministro Sánchez y Héctor Acuña, ¿no? Lógico, pero ¿cómo no habría de ver una tercera opción, Mónica, si es que efectivamente pareciese que lo que vamos a llamar la oposición, y aclaro en comillas, porque de oposición, la verdad, pues bien incapaces para hacer una oposición, al tomar justamente estas disputas, estas peleas, esta división, queda claro que lo que tiene que hacer la bancada oficialista es esperar un rato más, ver simplemente cómo se sacan los ojos entre las bancadas disque de oposición y luego mover sus fichas al último y podrían efectivamente pasar a una segunda vuelta con opciones de ganar, por lo que conversábamos justamente en la pausa, Mónica, cómo se va a definir, ¿verdad? ¿Quién gana la próxima mesa directiva en el Congreso? Están en la ventana viendo cómo se canibalizan. Así está la cosa. Muy bien, acá punto final, adelante contigo. Gracias, Mónica. Bien, nosotros arrancamos de esta manera Sin Medias Tintas, a pedido del público, la cuña. Bien, a ver, podríamos obviamente seguir tocando todas las pruebas y los indicios que van apareciendo respecto de esta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno. Uno se cansaría finalmente de decirlo, pero claro, ahora me parece que lo importante es hablar de la mesa directiva, porque hay que ponerle el ojo a todos los partidos políticos que se hacen llamar de oposición, porque parece que no la tienen clara, es decir, no les importa el futuro del país, no ven con claridad qué es lo que tendría que pasar con el gobierno de Pedro Castillo, no parecen querer aprovechar políticamente hablando todas las debilidades, repito, los indicios, las pruebas y la requetefila de torpezas que comete este gobierno y todos los... Quiero hablar rapidito de Mariano González, el exministro del Interior. Bueno, en la entrevista del domingo pasado aquí me decía 2 veces no capan al gato, 2 veces te han capado, gato. Eso hay que decirlo, me parece con claridad. ¿Por qué? Porque él se ha querido presentar ahora como un héroe, hasta se fue de boca y dijo caballo de Troya. Yo voy a decir 2 cosas. Yo le pregunté, y se lo dije además, si es que finalmente él no capturaba antes de que lo saquen, un fracaso. El señor Mariano González ha fracasado. No hay espacio ahora para dársela de héroe. Y otra cosa que yo le dije fue que si hacía bien su trabajo lo iban a sacar. A esto no me refería. Cuando yo dije hacer bien su trabajo, por lo menos tenías que capturar a uno, Mariano González. No a Silva, a Pacheco o a Fray Vázquez. No capturaste a ni uno. Es decir, a eso yo no me refería con que si lograbas hacer por lo menos parte de tu trabajo, capturar a uno de ellos te iban a sacar. Y peor aún, Mariano González, porque esto de hacerse después el héroe sabiendo a dónde se metía, no tiene sentido. No nos pueden agarrar de tontos como el lloriqueo de Carelimi Villaverde, tampoco, pues, tampoco. Pero bueno, Mariano González, ¿ok? Por lo menos, si en verdad ahora se quiere presentar como un elemento que puede ser fundamental, trascendental, para demostrar la obstrucción a la justicia del presidente Pedro Castillo, por lo menos debiste grabar la conversación que ahora nos cuentas, pero que no tuviste, ¿no? Digamos, el tino de grabarla, sabiendo que Pedro Castillo te llamaba justamente para eso. Entonces, ahora él nos cuenta que Pedro Castillo lo llamó y que le dijo cómo así has nombrado este equipo y todo, pero son contadas, son de oídas de Mariano González. Ni siquiera eso pudiste hacer. Por favor, a otra cosa, mariposa. Mariano González, te volvieron a capar, viejo. Te volvieron a capar, esa es la verdad de la milanesa. Por las puras te metiste. Así que ahora no se quiera presentar como un héroe que coge un nuevo aire para su carrera política. Que eso es lo que parece que siempre quiso hacer. A otra cosa, viejo, a otra cosa. Ese es uno de los temas.
Ahora lo otro, vamos a meternos de lleno al tema del Congreso de la República y lo que va a ser justamente esta elección. Solamente para aclarar, creo que ya lo había comentado Mónica en su programa, pero dame un minuto, José. ¿Qué es lo que puede pasar de acá? ¿Cuándo es el plazo límite para presentar candidaturas, mesas directivas? ¿Mañana o el martes? José, creo que es mañana 10 de la mañana, 10 de la mañana. Repito, la oposición seguramente, perdón, el oficialismo, que tampoco se sabe quiénes son, porque cada uno juega su propio partido y no le importa absolutamente nada. Por eso el país está como está, porque no hay claridad respecto de nada. El oficialismo, Perú Libre, las otras bancadas, ¿no? El bloque magisterial, etcétera, están viendo qué puede suceder hasta mañana, minutos antes de las 10 de la mañana, para presentar una lista. ¿Qué pasa si hay 3 listas? Si se da la de Lady Camones, que es la única presentada a esta hora de la noche, la de Gladys Echaíz, que ya se dijo que va, no sabemos cómo estaría conformada, y una tercera del oficialismo que podría ser encabezada, si se quiere, por el hermano de César Acuña, Héctor Acuña. ¿Ok? Que renunció, creo que se fue a Juntos por el Perú y podría unirse con otro. Cambio Democrático, perdón. Se presentan las 3 listas. Va a una votación, se presentan, ponles tú que estén todos, los 130 congresistas. Para que en la primera votación haya un ganador, se necesita una mayoría simple. Repito, si son 130, tendrían que haber 66 votos a favor de una lista para que gane. Muy difícil, casi imposible. Entonces, ¿qué puede pasar? De esas 3 listas, gana una con la mayor cantidad de votos, que no alcanza los 66, una segunda que le sigue debajo, la tercera, la que queda tercera, queda afuera. Y las 2, primero, las 2 que obtuvieron más votos, pero no llegando a 66, van a una segunda vuelta. En esa segunda vuelta pueden, por ejemplo, dejar de votar en abstención, no quieren votar 120 congresistas, solamente votan 10, con que haya un voto más de los 10 que votaron, gana esa lista. Es decir, esta desunión, esta división, ¿no? Esta confrontación entre partidos políticos que se hacen llamar de oposición podría generar sin ningún problema el triunfo de una mesa directiva oficialista, o en todo caso que tenga otro juego de dejar al presidente Castillo momentáneamente y seguir contando esta novelería de decir, bueno, hasta que no haya sentencia, muéstrenme las pruebas, como decía, por ejemplo, Elvis Vergara el otro día en el Congreso de la República. Una vergüenza, dicho sea de paso. Pero bueno, esa es la situación. Lo real. ¿Cuál es la única lista presentada hasta esta hora de la noche que va a participar el día martes en la votación? Aquí la presentamos. Lady Camones, Alianza para el Progreso en la presidencia. Ojo al piojo, porque claro, aquí se ha respetado. Me parece alucinante que se haya respetado, porque yo dije la semana pasada que esto había nacido viciado. Pero se ha respetado, dizque, ese acuerdo del año pasado que generó la presidencia de María del Carmen Alba, y a Lady Camones como vicepresidenta. Sí, señores, Alianza del Progreso. Alianza para el Progreso, que ha sido la bancada, si se quiere, más sinuosa, porque claro, lo de Acción Popular se entiende justamente por estos llamados niños, y otros también juveniles, ¿no? Parece que la guardería va aumentando. Pero Alianza para el Progreso es lo más sinuoso, porque tú nunca sabes a qué juega. Bueno, la quieren premiar, quieren respetar ese acuerdo, y finalmente le dan la presidencia a Lady Camones de Alianza para el Progreso. Increíble. Marta Moyano de Fuerza Popular, ahora sí quieren participar. Durante el primer año no han dicho ni pío, puro bururú. Y además, la presentación de Marta Moyano, Jennifer Paredes, la sobrina del presidente, se almorzó a todos los congresistas en la Comisión de Fiscalización con sencillez. Es decir, con toda hay que decirlo, la sinvergüencería de decir, ay, pero ¿de qué voy a trabajar? Los congresistas ni siquiera estaban preparados para hacer una pregunta tan sencilla como ¿cuál era el contrato que estaba en observación? Jennifer Paredes se victimizó y dejó efectivamente a los congresistas que allí estaban mal parados. Punto para el presidente de la República. Por eso algunos dicen que con esa oposición, con ese Congreso, ¿cómo no se va a mantener todavía Pedro Castillo en la presidencia? En fin, Digna Calle de Podemos Perú. ¿De cuándo acá Podemos Perú es importante para una mesa directiva y darle una vicepresidencia? Y finalmente, Wilmar Helera de Somos Perú. Un poquito más, y también ponían a Alejandro, ¿cómo se llama el ministro de Cultura? Alejandro Salas. ¿De qué partido Alejandro Salas? De Somos Perú. Increíble. Esa es la primera lista, eso sí es un hecho concreto. Vamos ahora a lo que podría ser justamente la repartición, la distribución de los votos para la mesa directiva. Aquí tenemos, por ejemplo, suponemos, ¿no? Supongamos que Somos Perú cumple con todos. Los 24 de Fuerza Popular, la primera minoría.
Eso sí es cierto, son disciplinados. Lo más probable es que estos 24 votos estén asegurados para esta candidatura. Somos Perú 5, Podemos 5. Yo pregunto, Alianza para el Progreso, repito, más allá de ese convenio o ese pacto viciado del año pasado, ¿qué tiene para ofrecer Alianza para el Progreso? Cuando ha habido votaciones duras, ¿no?, de censurar ministros, Alianza para el Progreso, repito, melifluo, ¿no?, sinuoso. Nadie sabe para dónde va Alianza para el Progreso. No tiene principios de absolutamente nada. Pero ahí está. Yo les pregunto, ¿se ha ido Héctor Acuña? ¿Se ha ido Gladys Echaíz, que es la otra candidata? ¿Ustedes creen que los 12 votos de APP están asegurados para Lady Camones? ¿No habían acaso algunos que estaban a favor de la candidatura de Héctor Acuña, que incluso lo plasmaron en un documento, en una carta? No hay alguna... Eran 7, sí es cierto, no eran los 12, pero era una buena parte de, se supone, estos 12 votos que podrían asegurar a Lady Camones. Por eso yo no entiendo cuál ha sido, sobre todo de Fuerza Popular, que haya atracado en ir en una mesa directiva con Alianza para el Progreso. Pero repito, el tema de fondo es que no se hayan puesto de acuerdo en la interna, en una negociación transparente, abierta al público, sino que finalmente, ¿cuáles serán los acuerdos que no han podido ponerse de acuerdo de cara a una única mesa directiva, una única candidatura? Y Roberto Quiabra, el congresista Quiabra, ¿ustedes acaso creen que va a votar por Lady Camones? Yo no lo creo, la verdad. Es decir, Alianza para el Progreso ni siquiera puede asegurar sus 12 votos. Ya saben por qué. Avanza País tiene 10, también está partida, porque aquí nuevamente hay una negociación y, por ejemplo, la congresista Muruj y otras más votarían justamente por Lady Camones. Avanza País, partido. Me paso por acá. Renovación parece que la tiene más clara. Los 10 votos irían para Gladys Echaíz. Los no agrupados 5. Aquí están, tenemos 2 invitados esta noche. Carlos Anderson, Eduard Málaga Trillo, que además tienen un proyecto interesante del cual vamos a conversar, por el cual ellos irían por la vacancia del presidente Castillo, pero fundamentando que el presidente Castillo habría incurrido en una incapacidad moral por todos los hechos que hemos conocido desde que juramentó el año pasado. De eso vamos a hablar en breve. También va a estar obviamente el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular para contarnos justamente sobre esa candidatura. Que claro, mucha gente ha chancado, ¿no? Incluso Fuerza Popular le decía, qué mal, Gladys, ¿por qué te vas? Te damos la vicepresidencia, etcétera, etcétera. Pero habría uno que preguntarse, en verdad, ¿qué fue lo que generó que vaya Lady Camones como primera opción? Y que Fuerza Popular se haya entregado en cuerpo y alma a APP, a César Acuña Peralta. Acción Popular 15. Acción Popular, repito, es una moneda al aire. Tienes niños, juveniles, tienes de todo, Acción Popular. No hay nada menos, digamos, fuerte, con principios, con políticas claras que Acción Popular. Es lo más extraño que hay. Repito, Elvis Vergara se comportó, olvídese, le ganaba el puesto a Alejandro Salas de sobón de franela del presidente de la República. Discúlpenme, pero esa es la verdad de la milanesa. Pero bueno, Acción Popular. Luego tenemos a Perú Bicentenario, a Cambio Democrático, a Perú Democrático, al Bloque Magisterial y a Perú Libre. Esta sería tranquilamente los que podrían esperar mañana a las 9:55 ver, ¿no?, cómo se fagocitan entre justamente, repito, el bloque de la oposición y presentar su candidatura. Ayúdame con las matemáticas, que nunca fue lo mío. De Acción Popular ponle a los niños 7 u 8. 8, 5, 13, 13 y 6, 19, 19 y 7, 26, 36, 46, 52. Podrían tranquilamente en la segunda vuelta ganar. Si es que no en la primera, juntándose, me parece un poco difícil. Pero aquí tampoco tienen la posibilidad de ganar en la primera vuelta si es que van por separados. Así que, ojo, ojo. Podría darse que mañana, antes de la presentación, hay algún tipo de pacto, hay algún tipo de reconsideración y finalmente se pongan de acuerdo entre esas bancadas. Y repito, siempre con la posibilidad o con la realidad de no saber a qué juega Acción Popular. Sus niños, Mari Carmen Alba, etcétera, etcétera, no se sabe. Es una moneda al aire, una bala perdida. Y lo de Lady Camones. Esa es la situación entonces. Pero bueno, hubo 2 tweets que me llamaron la atención del almirante Jorge Montoya. Creo que fueron 3. Muéstrame por favor esos 3 para compartirlos con el público y luego tener ya al almirante Montoya, al congresista. Jorge Montoya dice, lamentablemente... Aquí lamentablemente la historia se repite. Hace un año nos dijeron y hasta amenazaron. Abre comillas. Desiste de postular a la mesa directiva. Hazlo por el bien del país.
unamos fuerzas en contra del comunismo y todo fue una farsa. La historia ya la conocemos. Hoy sucede lo mismo. Fuerza Popular nos propone dejar de postular. Eso quiere decir que ahora están más cerca de Pedro Castillo. Bueno, nosotros respondemos que el Perú vea quién realmente está contra el comunismo y este desgobierno. Y finalmente termina, nosotros somos coherentes en nuestros actos y posiciones políticas, no hacemos pactos con el diablo. Está continuo y ese desgobierno. Pero bueno, tengo que decirlo y se lo voy a preguntar porque Gladys Echaíz dijo que incluso habían conversado con Perú Libre, con Valdemar Cerrón, que era una opción que no cerraban. Entonces, ¿cómo cuadra eso con los tuits del congresista Jorge Montoya? Congresista, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Cristian, gracias por la invitación. Gracias a usted. Congresista, ¿cómo surge, digamos, esta división? ¿Hubo alguna conversación previa? ¿Qué fue lo que les ofrecieron que ustedes no aceptaron y deciden ir con Gladys Echaíz? O quizá me equivoco y nunca hubo ninguna conversación. Simplemente esperaban que ustedes como Renovación se allanen a la lista que lidera Lady Camones de APP. Sí, fíjese, Cristian, y nosotros apenas Gladys Echaíz presentó su renuncia a su partido, le cursamos una invitación para que se una a la bancada. De acuerdo a los trámites que tienen que hacerse, la carta de renuncia y la aceptación, recién desde el día jueves está con nosotros. Hemos tenido poco tiempo para poder preparar una estrategia para proyectarla como la candidata ideal para el Congreso de la bancada de derecha. Pero su prestigio es reconocido por todos, no se necesita hacerle publicidad a la señora Gladys Echaíz. Tiene un prestigio ganado, una personalidad fuerte, preparada para poder tomar este tipo de decisiones, hacerse cargo de la bancada, de la mesa directiva y también servir para la transición democrática. Pero bueno, a través de chat con Fuerza Popular me comuniqué para poder saber cómo podía ser el asunto. La invitación que hicieron fue para que vaya como vicepresidenta de la plancha que se estaba elaborando ellos. Y eso definitivamente para mí es una ofensa presentárselo a la señora Echaíz. O sea, no lo consideré ni siquiera para conversar, simplemente no. Hemos analizado... Congresista, sí. Perdón que lo interrumpa. Este ofrecimiento de Fuerza Popular, digamos, ¿fue después de informarse que se mandaba la lista de Lady Camones? Es decir, ¿fue previo? Fue ayer. Bueno, pero fue justamente que le ofrecen y Fuerza Popular, digamos, dice, bueno, te cedemos nuestro puesto. Es decir, esto no se conversó previo a soltar la candidatura de Lady Camones y la conformación que acabamos de mostrar. No, no ha sido previo, no ha sido una comunicación directa tampoco. Por el tiempo y las circunstancias estamos en diferentes lugares, ¿no? Ha sido a través del chat, como le he dicho. Y no lo hemos aceptado de ninguna manera. Decidimos que se efectúe la plancha con la señora Echaíz y poder tener una alternativa más, ¿no? Y esperando y llamando a los congresistas que tienen voluntad democrática, que creen en la honradez, en la decencia, en la transparencia para hacer las cosas, en no firmar acuerdos que dañan la imagen del Congreso finalmente o que hipotecan las decisiones a futuro. Yo creo que los hay y podemos tener también una cantera de votos de esa zona. Pero Avanza País se acercó para presentarse y apoyar la candidatura de Gladys Echaíz y eso fue lo que nos llevó a la decisión de hacerlo. Eso ha sido el día de ayer. Pero congresista, también se dice que la política es también el arte de lo posible. Entonces, mi pregunta es, más allá de un tema de principio, ¿no? Renovación Popular, Avanza País se acercó. ¿Han hecho un cálculo matemático que los podría por lo menos acercar a la posibilidad de ganar la próxima mesa directiva del Congreso? Hemos hecho cálculos y hemos estado conversando también con varias organizaciones y estamos esperando que se dé el resultado el día de la elección. No, esto es como la vacancia, no lo vamos a saber hasta que se vote. Buenas voluntades hay, ofrecimientos también, pero para este tipo de cosas de elecciones hay que esperar el resultado final. Correcto. Ahora, congresista, déjeme hacer una pregunta puntual. Digamos, para usted, ¿qué sería peor? ¿Que gane finalmente Lady Camones y esa mesa directiva o que se presente una mesa directiva, vamos a llamar, del oficialismo y finalmente esa se haga de la presidencia del Congreso de la República? Fíjese, si sale lo segundo que ha dicho usted,
entramos en una dictadura prácticamente, porque el gobierno tendría el control del Congreso y del Ejecutivo. Y eso no es beneficioso para el país de ninguna manera. Bueno, pero algunos podrían plantear que es una dictadura que el Congreso en su división le ha permitido. Claro, habría que ver que obviamente se convierta en ello, porque algunos podrían decir que, digamos, hay una incapacidad, hay corrupción, pero dictadura, usted lo dice, por tener ambos poderes y porque no hay una separación de poderes. No es tanto así, han habido gobiernos que obviamente también han tenido mayoría en el Congreso de la República. La pregunta sería nuevamente la inicial, ¿no sería el propio Congreso, la oposición, la que permite que el oficialismo también se haga de la presidencia del Congreso? Y ojo que no se lo estoy achacando a usted directamente, sino también obviamente a Alianza para el Progreso y a los que conforman esa otra lista, es decir, no haberse puesto de acuerdo a priori, antes de haber soltado estas dos candidaturas. Hay un tema que hay que tener en consideración. Han habido dos partidos que se dicen de derecha, pero que han estado con el gobierno, que es Acción Popular y Alianza para el Progreso. Eso es obvio, todo el mundo lo ha visto, o sea, no tengo que explicarlo. Y en esas circunstancias es lo mismo que salga el oficialismo o que salgan ellos, vamos a estar en las mismas condiciones prácticamente. Y yo pensé que la derecha se había dado cuenta de este asunto, y los de centro derecha, y que en realidad los que no son oficialistas, y que podían tener una visión más amplia para tomar decisiones en este aspecto, pero veo que no. Los tratos previos son los que mandan y los que inclinan la balanza hacia un lado. Esperemos que la gente tome conciencia. Tenemos todavía 24 horas más para que los congresistas hagan una reflexión fuerte, que tenemos una candidata ideal para poder sacarnos de la situación en que nos encontramos, y hay que aprovechar esa situación. Yo creo que la señora Gladys Chaiz, con todas sus características, es la persona adecuada para una situación de trance como la que vamos a vivir. Pero, congresista, díganos por favor cuál sería la mesa directiva, es decir, así como hemos mostrado a Lady Camones, Marta Moyano, Digna Calle y Vilma Lelera, ¿cuáles serían los 4, presidencia y las 3 vicepresidencias de la candidatura de Gladys Chaiz? Mañana a las 8:45 de la mañana van a saber cómo ha quedado. No lo puedo decir, es un compromiso de reserva hasta mañana. A ver, congresista, déjeme decirlo. Aún no han terminado todos de hacer sus negociaciones. Ajá, ahí nos vamos sincerando. Quiere decir que, claro, no lo dice porque todavía no la tienen conformada, congresista. No está cerrado al 100%. Ok. Pregunta final. Congresista, justamente hasta mañana, que son las 10 de la mañana, ¿podría darse un cambio también de parte de ustedes para ir en una única lista de oposición? ¿Cuál sería esa la condición? Es decir, ¿ustedes estarían dispuestos, si es que el enroque se diese, Lady Camones de vicepresidenta nuevamente y Gladys Chaiz de presidenta, saliendo Fuerza Popular o saliendo Podemos o saliendo Somos Perú, ustedes solamente así aceptarían dejar esta candidatura e ir en una lista única con Lady Camones y la mesa que acabamos de presentar? No, creo que no. ¿Ya no? Ya no. ¿Es una posición suya o de Renovación? De la bancada. De las dos bancadas. Jorge Montoya, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bien, ahí está la situación, ¿no? Más clara el agua, pero turbia, finalmente, el futuro, ¿no?, de nuestro país, sobre todo si es que repito, ¿no?, se eliminan los votos y al final termina siendo el oficialismo que, repito, debe estar esperando, haciendo sus cálculos, pero sí es sencillo, ¿no?, esperar y ver finalmente cómo se van a quitar los votos entre ellos y finalmente decidir qué van a hacer al respecto. Y justamente esa posibilidad es la que, desde mi punto de vista, parece haberse conversado esta mañana en una cafetería en Lima. Pero ya, pues, aunque ellos lo niegan, me dice mi productor, pero lo van a negar, pues lo van a negar. ¿Quiénes se reunieron? Héctor Acuña, y se reunió Roberto Sánchez, que es de Juntos por el Perú y también, obviamente, ministro de Comercio Exterior. Siempre me equivoco. ¿Cómo se llama la nueva bancada? Cambio Democrático. De cambio poco y de democrático menos. Escuchemos. ¿Con el ministro? No, ¿cuál ministro? El ministro de Comercio Exterior. No lo he visto, yo he estado con mi amigo Martí Corena. ¿Será la carta de Juntos por el Perú? Definimos, estamos viendo. ¿Qué le parece la posibilidad? Bueno, si tengo esta opción, bienvenido. ¿Lo respaldarán algunos ex compañeros de APP que lo respaldaron públicamente en una carta, crees? Espero. ¿Qué sentimiento con su hermano César? No, para nada, esto va a pasar.
Cada uno tiene una vida hecha y ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? He tenido un café de domingo con mis compañeros, no he tenido ninguna reunión con el señor Acuña. A este momento, el informe que se me ha remitido es que hoy están dialogando todos con todos. El presidente hace 2 días ha dicho claramente, ¿no?, que el gobierno respeta plenamente esa autonomía. Suficiente ánimo golpista, ¿no?, suficiente ánimo vacador. Necesitamos estabilidad, respeto a los poderes. Bien, ahí están las palabras del ministro de Comercio Exterior y Turismo. Pero bueno, están nuestros invitados con nosotros. Está el congresista Málaga y también el congresista Gonza. Creo que también tenemos al congresista Anderson por el Zoom. Por Zoom. Le damos la bienvenida también al congresista Carlos Anderson. ¿Qué tal? Señores, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Estimado Cristian, gracias. A ver, arranquemos, congresista Málaga. ¿Lo ha sorprendido, digamos, esta división, esta posibilidad de que vaya una lista, Lady Camones presidiendo y por el otro lado Gladys Echaíz? No me ha sorprendido. Viendo el trabajo torpe que ha hecho la oposición en 11 meses, caray, esperaba algo mejor, pero la verdad es que no me sorprende. Lo que espero es que, bueno, recapaciten y mañana por la mañana tengan una idea clara de cómo unificar las cosas, porque necesitamos un consenso. Si tú estás del lado de la oposición, no puedes ir dividido, pues. Eso está clarísimo. Correcto. ¿Su posición al respecto, congresista? Considero que es lo que se ha visto siempre en el Congreso, ¿no? El divisionismo, no pensar en el país primero, la vacancia, las censuras. Esto es lo que demuestra, pues, lo que han venido haciendo este año los congresistas, que se dividen dentro de su propia bancada inclusive, que presentan un candidato y él le retiene la confianza, vuelven a presentar otro, ¿no? Y una bancada presenta 2 candidatos por diferentes bancadas, o sea, se dividen para irse por otros lados. Correcto, pero me lo dicen ambos como si fuesen ajenos al Congreso de la República, cuando incluso también llegaste con una bancada que también se ha dividido. Bueno, en el partido Morado, aunque también ha cambiado de nombre, ¿o me equivoco? No ha cambiado de nombre. Partido Morado sí sigue. Ok. Que yo sepa, no. Ok. Congresista Anderson, le quería preguntar a usted también, justamente no por estas 2 candidaturas que parecen se presentarán el día de mañana. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, a mí me parece una tremenda irresponsabilidad de parte de la oposición, del bloque democrático, no haber podido juntar voluntades y presentarnos una lista que realmente responda al carácter de oposición. A mí personalmente me hubiera encantado ver a la doctora Gladys Echaíz al frente, ¿no? Y de repente ahí a Lady Camones, algo un poco más coherente. El problema que yo veo con la lista que se ha presentado es que a lo largo del año hemos visto, por ejemplo, que Somos Perú, no sé cómo, o sea, de repente, las últimas semanas, digamos que se ha encontrado a veces en el lado de la oposición, pero el resto del año ha estado muy cercano al gobierno. Lo mismo tengo que decir acerca de la ex bancada en la que yo estuve, Podemos, o sea, realmente podemos decir que Podemos ha sido una bancada de la oposición. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿Le ha sorprendido entonces esa presencia, Somos Perú y Podemos, en esta mesa directiva, se supone que de oposición? Es lo que estoy diciendo. El congresista Enrique Wong acaso no ha estado muy cercano, sí, pues. No ha tenido asesores, digamos, con el ministro Silva. ¿Esas cosas nos hemos olvidado? No. Entonces yo creo que hay un error ahí de origen, un error fundamental, al no haber entendido que la naturaleza de la oposición tiene que ser realmente esa, de oposición, ¿no? Clara, diáfana, porque tenemos al frente realmente a un grupo de congresistas del oficialismo ciego, mudo y sordo. Okay. Para ellos el presidente sigue siendo, qué sé yo, el campesino rural sano y santo, ¿no? Así que no. Yo espero sinceramente que mañana, antes de las 10 de la mañana, el almirante Montoya, digamos, suavice su posición y entienda que necesitamos realmente ir unidos. No podemos jugarnos el país. Está en riesgo realmente la estabilidad democrática del país. Pero congresista Anderson, para volver justamente con los invitados aquí en estudio, ¿quién cree que actuó mal? Digamos, hay uno que tiene más responsabilidad que otro, porque claro, escuchaba algunos comentarios durante el día decir, no puede ser que Gladys Echaíz, algunos decían, ¿por qué Gladys Echaíz y Renovación? ¿Y por qué no también achacar una cierta responsabilidad a APP? ¿Cree que hay uno más responsable que otro o cree que finalmente la responsabilidad es compartida de esta división para la próxima presidencia en el Congreso? Bueno, la verdad que culpables somos todos, aunque algunos con un poco más de culpabilidad. Ni Ed ni yo hemos participado en ninguna de estas conversaciones, porque además también el sistema, digamos, perverso que tenemos hoy en día en el Congreso
donde los votos de los bloques son lo que mandan, donde efectivamente hay congresistas de segunda categoría, y me incluyo porque al no estar, digamos, agrupado, cuando esto lo que debería ser es más o menos como un concilio cardenalicio, ¿no? Donde entran 130 iguales y deciden, pues, quién puede ser el presidente. Pero no... Se le cortó, pero ahorita vuelvo porque la pregunta se las lanzo. Edward Málaga, ¿por quién va a votar finalmente si es que se presentasen estas dos? Y partamos de la premisa que se presenta también una tercera lista del oficialismo, si se quiere. Bueno, yo ya he explicado esto, Cristian. Soy de oposición, claramente. Entonces no voy a apostar por la lista. Por la lista 3, digamos, hipotéticamente hablando, descartada. Entre Lady Camones y Gladys Echaíz. Lady Camones y Gladys Echaíz, me voy por Lady Camones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que respetar de alguna manera que APP haya tomado esa decisión. O sea, como dice Carlos Anderson, ni él ni yo hemos sido parte de estas conversaciones, pero ese es el acuerdo que tomó ese bloque de llevar a APP a la presidencia. Si estamos basándonos en esa premisa, ellos han tenido la prerrogativa de escoger a alguien. Han decidido por Lady Camones. Yo personalmente conozco a Lady Camones y me parece que reúne las cualidades personales para dirigir el Congreso de la manera correcta. Es de oposición, pero es convocante, es dialogante, es una persona que tiene ciertas cualidades, digamos, personales que se necesitan en este momento para aglutinar. ¿Esas cualidades personales que ve en Lady Camones son extensivas al partido Alianza para el Progreso y a su líder, por ejemplo, a la bancada de APP en votaciones previas este año, congresista? Cristian, ningún partido se salva. Estamos hablando como si tuviéramos para escoger, pero en realidad ningún partido se salva. Entonces, los pasivos que tú me plantees respecto al partido de X o Y congresista o candidato siempre van a existir. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas en APP. Por supuesto que critico mucho el tema de la tesis del profesor Castillo y que APP tenga algo que ver con esto. Pero estamos en una situación en que tenemos 2 o 3 cartas que jugar y tienes que tomar una decisión, porque es tu responsabilidad que de esta votación el país pueda encontrar una salida a la crisis. Yo creo que pasa por este punto. Ok, ahorita vamos a hablar justamente cuál sería esa solución a la crisis desde el punto de vista del proyecto de ley que preparan. Congresista, en Perú Libre, ¿qué se baraja? Es decir, hay una tercera opción, ya lo han conversado, lo están conversando, van a presentar una lista el día de mañana. ¿Cómo van esas negociaciones? Porque claro, incluso Gladys Echaíz dijo que habían habido conversaciones con Perú Libre a través del vocero Valdemar Cerrón. Sí, por supuesto. En estos días se ha conversado con todas las bancadas. Perú Libre está participando. Le hemos mencionado que nuestro candidato es el congresista Valdemar Cerrón. Pero va a depender mucho de qué decisiones se tomen ahora, de repente en el transcurso de la noche. Se ha conversado con Renovación. Bueno, la otra lista ya presentó, ya está cerrada, a menos que se sabe, se ha puesto una alternativa. Pero creo que nosotros aquí lo que tenemos que poner primero es buscar una mesa directiva de consenso. Que este año que se ha perdido con una mesa directiva que ha sido golpista, que ha obstruido al Ejecutivo, no se vuelva a repetir, porque los ciudadanos ya sí, esta vez sí nos van a reclamar en las calles. Cuando dice de consenso, ¿a qué se refiere? ¿Podrían ir, por ejemplo, no en una tercera lista, sino acompañando la candidatura de Gladys Echaíz? Mire, hemos tenido plenos que se han dedicado exclusivamente días enteros a buscar la vacancia, a discutir la vacancia, razones injustificadas de vacancia. Y al final, recién de la legislatura, se agendaron proyectos que deberíamos haber llevado adelante hace buen tiempo. Entonces, en ese sentido, la candidatura de la señora Lady Camones creo que es un continuismo de lo mismo. Ahora tenemos que buscar nuevos rostros. ¿Por qué tienen que ser siempre los mismos? ¿Por qué no buscar otras alternativas? Todavía no está cerrado, mañana seguramente van a ver... Pero no me ha contestado. ¿Podría ser una opción solamente ir en 2 listas y que Perú Libre acompañe o le dé su apoyo a la candidatura de Gladys Echaíz? Podría ser. No está descartado. ¿A los golpistas? Bueno, pero va a tener presencia Perú Libre, ¿no? en la mesa directiva. Y otras... Yo quiero recalcarle algo acá al señor Carlos Anderson. Y él dice, las bancadas democráticas a la oposición. ¿Y qué? ¿Las bancadas que apoyan la gobernabilidad, que apoyan al presidente, no son democráticas o estamos en una dictadura? No, pero por eso mismo, usted le ha... Y te respondo. Ok, le responde, le responde, congresista. Después vuelve usted. Te respondo. Una bancada que desde el primer día levanta el brazo y dice cierra el Congreso, no entiende lo que es democracia, mi estimado. Así que, sinceramente, ustedes deberían, además también segundo, perdón, dicen, se la ha pasado tratando de golpear, etcétera. Entonces, ¿qué? Preferirían que el Congreso no haga ninguna labor fiscalizadora. Porque, claro, el presidente ha sido un ángel.
Pacheco no existe, el señor Silva no existe. Todas esas personas que están hoy en día perseguidas, fugadas, toda esa destrucción que ha habido, que está habiendo del Estado Nacional, eso no les importa a ustedes. O sea, sinceramente, entonces, ¿qué? No, pues, ahí está. Correcto. Tu respuesta. Congresista Anderson, para volver con el congresista Alonso, su posición respecto de las listas, por quién usted votaría? Yo votaría por Gladys Echaíz en una lista única. Así que quedan como 12 horas, como bien ha dicho el almirante Montoya, y creo que también del otro lado también. Así que yo he hablado directamente con casi todos los participantes, a pesar de no tener ninguna bancada, ¿no? Me han preguntado, he dado mi punto de vista así claro. Yo creo que tenemos que ir unidos. Creo realmente que tenemos al frente no a un adversario cualquiera, tenemos realmente a un grupo de congresistas, ¿no?, que realmente está jugando en pared con el Ejecutivo para un plan mayor. Así que ese plan mayor no es nada democrático. Okay. Es proteger al presidente y nada más. Congresista Onza, usted decía justamente, sí, podríamos ir con renovación, pero aclaró bien el congresista Mala, con los golpistas, ¿usted considera a las bancadas de oposición golpistas? Yo considero que en esta nueva etapa hemos aprendido los congresistas que este año ha sido perdido justamente por esa confrontación, y algo tenemos que sacar de aprendizaje, si no estamos por las puras ahí y el pueblo nos va a sacar. Entonces creemos que esta es una oportunidad en una nueva legislatura para demostrar realmente y sacar el país adelante, apoyando al Ejecutivo, fiscalizando, sí, nosotros también lo hacemos de nuestro espacio, que apoyamos al presidente. Perdóname que le pregunte, ¿cómo apoyar al Ejecutivo? ¿A qué se refiere, por ejemplo? Bueno, tratando las leyes que presenta el Ejecutivo, por ejemplo, ha enviado una serie de iniciativas que están encarpetadas. Nosotros como congresistas también hemos presentado una serie de iniciativas para justamente, por ejemplo, cobrarle las deudas a las grandes empresas, que justamente son recursos que van a entrar al Tesoro Público para hacer las obras, y no se han tratado. Entonces, se han pasado pues un año, insisto, vacancia, y el señor Cardos... Pero eso es una manera de excusar la inoperancia del Ejecutivo, porque usted me dice, para generar recursos con el tema de la cobranza, eso tendría que pasar por otras instancias. Y hay tareas, por ejemplo, el tema de las bambas, el tema de la minería, los conflictos sociales, las comunidades, que se supone que el gobierno iba a tener una llegada, más bien lo que ha habido es rechazo de parte de las comunidades, y por ejemplo los proyectos mineros no están produciendo. Entonces, ¿cómo es eso de que el Congreso tiene la llave para que Castillo pueda hacer un buen gobierno? Pero bueno, si lo están llevando a fiscalización, por otra parte, la Fiscalía se está convirtiendo en operador político, porque está que investiga al presidente y no lo dejan trabajar. O sea, investigar al presidente es ser operador político. Pero por supuesto, ¿a qué pero entonces en el tema Lavajato fue todo un operador político, fue todo persecución política. Acuérdense que ya eran expresidentes, ¿no? Ahora estamos en un presidente en ejercicio. Pero habían presidentes que también, cuando salió el tema del Club de la Constitución ha salido al propio Vizcarra. Era el propio Pedro Pablo Kuczynski cuando salió el tema Lavajato. No entiendo por qué hace esa diferenciación entre uno y otro. A los expresidentes, cuando estaban en ejercicio, no los investigaron. Los investigaron cuando ya dejaron el cargo, como dice la Constitución. Lo vacaron, señor Martín Vizcarra, justamente porque teníamos una fiscalía que no hacía bien su trabajo. Están investigando. Lo investigaron después que lo vacaron, en todo caso, ¿no? Pero aquí el contexto histórico es diferente. Pero usted lo que está planteando ahí es que lo vaquen para que lo puedan investigar. Es lo que correspondería. Y lo que tenemos es una pandemia que no es culpa del presidente, una guerra exterior que no es culpa del presidente, y no debería, al caso, más bien ayudarlo en esta condición difícil. Me parece que justifica todos los errores del presidente con este tema. Pero bueno, déjeme ir al... Vamos a presentar, Cristian, vamos a tener que presentar una moción para declarar a santo al señor Pedro Castillo. Correcto, pero más que una moción para, para declarar santo al presidente, lo que entiendo es que junto con el congresista Mala, con el congresista Anderson, le doy la palabra al congresista Mala, es que presentan justamente algún proyecto, una moción, ustedes me dirán qué, pero para la posibilidad de vacar al presidente, demostrando que justamente todos estos actos que le parecen una persecución al congresista Onza conllevan a una incapacidad moral. Congresista Mala, explíqueme eso, por favor. Sí, Cristian, mira... Después responde usted. Para empezar, somos varios, no diría muchísimos, pero somos varios, bastantes congresistas que venimos trabajando, pensando, conversando en las posibles salidas para la crisis, y una de ellas claramente es la vacancia. En mi concepto, cualquier salida a la crisis debe ser compleja, un escenario complejo, pero debe empezar por la remoción del presidente. Y en este caso, una tercera moción de vacancia no puede ser hecha como las otras dos, que lamentablemente fracasaron por, digamos, diversos errores crasos que no quisiéramos cometer otra vez. Entonces, varios de nosotros hemos estado trabajando en los argumentos
Carlos y yo, principalmente, que somos no agrupados y creo que podemos hablar con un poco más de libertad, tenemos un poco más de margen de acción. Estamos haciendo este trabajo con otros amigos, colegas, y la idea es presentar un argumento algo distinto a lo que se ha presentado anteriormente. Lo que queremos hacer es conectar todos los cuestionamientos del presidente a su gestión, a su juicio, a sus actos, a sus palabras, en una línea de tiempo. Y esta línea de tiempo, a lo largo de los 11 meses, configura esta figura interpretativa del sustento de la incapacidad moral permanente. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú basas una moción de vacancia en un hecho delictivo, un hecho de corrupción que tiene que ser investigado, demostrado y sentenciado, entonces siempre vas a escuchar argumentos como los de mi colega, que dónde están las pruebas. Sin embargo, si vemos el desempeño a lo largo de estos 11 meses, con todas sus fallas y todas las consecuencias graves que esto ha acarreado para el país, las malas designaciones, el copamiento del Estado, el desmantelamiento de las instituciones públicas, el daño que se hace a nuestra imagen internacional, vemos el estado de la economía. Hace unos días se ha presentado un pronunciamiento de los gremios empresariales, pequeños, medianos y grandes, al unísono también. O sea, la población reclama además esta salida. Entonces, lo que quiero decir es que este desempeño, que incluye muchas decisiones mal tomadas, que cuestionan el juicio del presidente, nos presentan un sustento suficiente como para poder argumentar que se trata de una incapacidad moral permanente. Ok, pero digamos, lo interesante, porque claro, hay que tener en cuenta que decisiones como esas no solamente se van a aplicar en esta coyuntura, sino que además se sienta un precedente. Pero ustedes creen que va a ser un precedente que te libra de, digamos, la coyuntura, la situación actual, pero al mismo tiempo queda un precedente fuerte que finalmente no ponga en jaque a próximos presidentes, pero que de alguna manera se diga, bueno, si ocurre algo similar, se podrá también aplicar y constituirá incapacidad moral. Cristian, ¿alguna vez has visto algo similar? ¿Esperas que haya algo similar? Pero en realidad no se trata solamente de una mala gestión, se trata de una gestión que le hace daño al país, lo pone en picada. Entonces tenemos la obligación y la responsabilidad de sacar esto adelante. No, correcto. No es solamente una antipatía del presidente. A mí me queda claro, pero van a ir, más allá de los 87 votos, van a también sentar un precedente, porque lo que se plantea es casi una ampliación, una reforma a lo que dice la Constitución respecto a la incapacidad moral, y se dice, bueno, incapacidad moral será constituida cuando ocurra algo similar a lo que ha pasado en este gobierno. Sentará un precedente, pero eso no está escrito en la Constitución de esa manera. Ok, entonces es válido. La figura es interpretativa. Y en este caso tan extremo consideramos importante hacer esa interpretación. Ok. Si no, no tenemos herramientas. La pregunta es, le doy la palabra ahorita, congresista Anderson, pero no es lo importante, digamos, o ustedes creen que antes de tener los 87 votos, esto va a ayudar a conseguir los 87 votos, haciéndole sentir a la gente que finalmente sí se ha constituido una incapacidad moral. Le cedo la palabra al congresista Anderson. Perfecto. Sí, por supuesto. Justamente, mira, una moción de vacancia en el mes de septiembre o agosto no tenía mayor sentido, porque habían unos hechos cuestionables que demostraban que el presidente tenía una cierta incapacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo privado y lo público. Perfecto. Siguieron pasando los meses y cada mes o cada semana, ¿no?, otro hecho de similar naturaleza, donde el presidente nuevamente demostraba que no era capaz de distinguir desde un punto de vista moral, ¿no?, qué es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Entonces, cuando pasan 11 meses, ya no podemos decir porque se trata de una instancia, un evento de incapacidad moral, sino que esa incapacidad para distinguir el bien y el mal, lo privado de lo público, etcétera, es de carácter permanente, ¿no? Entonces allí es porque cada uno de esos actos además también tiene un sustrato jurídico que tiene que ser perfectamente bien hilvado. El otro aspecto que me parece también fundamental es que tenemos que crear un nivel de consenso entre los diferentes bancadas para asegurarnos que por lo menos esta moción no aparezca de la noche a la mañana, sino que haya sido previamente conversada, discutida, ¿no? y de alguna forma validada. Correcto. Por quienes después van a tener la responsabilidad de poner sus votos a favor o en contra. O sea, digamos, lo que se debió hacer para este tema de la mesa directiva del Congreso y que no se ha hecho, es decir, conversar previamente. Ok, me tengo que ir a la pausa, pero luego 4 minutos, tiene visto que ha estado tomando nota, responde el congresista Américo Gonza justamente sobre este tema de la vacancia. Pausa y regresamos. Regresamos con usted, congresista.
rumores aquí y allá, ¿no? De posibles mesas directivas, pero aquí nos vamos a centrar en lo que tenemos ya corroborado, ¿no? La mesa directiva que presidiría Lady Camones y Gladys Chaiz, con nombres todavía por definir. Le cedemos la palabra al congresista Gonza. Usted había tomado nota justamente, sí, cuéntenos. Justamente de lo que escuchábamos a mi colega congresista Málaga, congresista Anderson. Yo he traído aquí una serie de proyectos que te los puedo dejar para que lo veas, sé que el tiempo es corto. Pero ¿qué has escuchado de mis colegas? ¿Algún proyecto interesante? ¿Lo has escuchado vacancia, vacancia, vacancia? Igual que el año que pasó en el Congreso. ¿Qué han traído de propuestas? Le hubiera gustado que me diga, hemos traído una propuesta, ayúdanos con tu bancada para sacar adelante. Pero se ha dedicado a decir, estamos pensando en la vacancia y cómo buscar los argumentos para sacar al presidente. La población no nos ha elegido para ir a vacar. Perdóname, congresista, eso es un facilismo y eso es populismo político, ¿no? Porque claro, proyectos de ley, pero es un poquito decir, bueno, no hablemos, ¿no? Del elefante en la cristalería, hablamos de corrupción, y hablemos de proyectos. ¿Y nos de qué vamos a hablar de vacancia? Pero justamente es por una situación que el propio presidente es el responsable y su entorno y su incapacidad de gobernar, porque si no hubiesen tantos problemas con el tema, por ejemplo, si siguieran haciendo caja con los precios del cobre que está alto, si hubiesen resuelto el problema de las bambas, si estuvieran resuelto el problema de la uria, no estaríamos hablando tanto de la vacancia, no habría una, digamos, inconformidad con el presidente, pero es un facilismo hay que pedir la producción legislativa de los colegas congresistas, por ejemplo, a ver, ¿qué han hecho del Congreso? ¿Acaso también no tenemos un rol de control político, ¿no? ¿Acaso no tenemos también legislar, fiscalizar y representar, congresistas? Tú lo has dicho, legislar, fiscalizar, representar, no vacar. No dice vacar. Eso es parte de la fiscalización y de tomar una decisión. Y si hay una parte de la ciudadanía que pide vacancia, esa es la representación. Así como seguramente los que usted representa no quieren la vacancia. Entonces, no se centre en lo que ellos hacen, sino centre por qué usted no quiere vacarlo. Pasó un año con vacancia y vamos a seguir con lo mismo. No sé. ¿Cuál es su límite, colega? ¿En qué momento dirá este presidente ya no va más? ¿Por qué no lo ayudamos a gobernar? Si desde el primer día lo empezaron a atacar, o no es así. Pero ese es un poquito facilista, ¿no? Eso es lo que nomás había apuntado. Le quiero dar el tiempo. Después dicen, hay que pensar en ayudar al país, a arreglar. Bueno, ya digo, ya llegan a la vacancia. ¿Van a regresar los mismos que han estado siempre? ¿Los viejos políticos no les parece que mejor trabajemos una reforma política estructural para que venga gente nueva, con otra forma de ver el país, para trabajar en conjunto? Correcto. ¿Ha presentado algo de eso Perú Libre? Por supuesto, está presentando una serie de reformas que no se debaten en las comisiones. Correcto. Incluyendo el Ejecutivo que presenta sus iniciativas. Entonces, finalmente, pero solamente para terminar, entonces, el tema de la vacancia, de solamente pronunciarlo, ¿le parece que es un hecho golpista? Por supuesto. Pero entonces sería una locura que vayan con renovación en una posible mesa. Pero es que yo creo que ya hemos aprendido de este año y si nos vamos a sentar justamente, se está hablando ahorita en esta lista para llegar a una mesa de consenso, ni vacancia ni cierre de Congreso, sino trabajar por el país. Solamente quiero terminar con usted porque lo vi en una entrevista con Jaime Chincha durante la semana, ¿no? Hizo abuso del Poder Judicial, persecución política al presidente por parte de los órganos judiciales, al presidente no lo están dejando trabajar, desde cuando el ministro del Interior es ministro de la Policía, esa me llamó la atención. El presidente tiene un manto protector de impunidad. Salió de su boca. Sí, se confundió. Inmunidad. No, usted dijo impunidad. Eso me llamó la atención. Por eso justamente se lo pregunta. Es que eso parece en verdad que usted siente que el presidente tiene un manto de impunidad. Lo dice la Constitución. No de inmunidad. Cuando está en ejercicio. Pero no es inmunidad, es impunidad. Lo que dijo fue impunidad. Ok, pero entonces le quiero hacer la pregunta. ¿Bruno Pacheco Silva sí le parece que han cometido actos delincuenciales? Por eso justo ¿O también le parece que es una persecución a ellos? Justamente se está investigando y determinarán las investigaciones, pero ellos no son los presidentes. El presidente es el señor Pedro Castillo. Sí, pero ellos están cercanos justamente al señor Silva. Hay declaraciones que lo vinculan al presidente. Entonces, la pregunta sería que capturen al señor Silva y al señor Bruno Pacheco son los que tienen la clave. Que los investiguen a ellos, pero el presidente tiene su... Entonces, usted me está llevando, digamos, al tema de la Constitución, al debate que habíamos superado, que no se puede investigar al presidente. No se puede investigar al presidente. Usted sigue justamente para no distraerlo de sus funciones, porque tiene que trabajar. Me dice, para que compre la uria, por ejemplo, ¿no? No se le va a poder acusar, pero se le puede investigar. Pero usted siente que también eso es abuso. No. Eso parece una defensa que me remonta a los tiempos de Lavajato. Pero bueno, congresista Anderson, usted quería aportar algo y también termino con el congresista Málaga. No, simplemente que el congresista Gons, ¿no? Dice, a ver, ¿qué proyectos de ley? Bueno, yo tengo dos proyectos de ley aprobados, fíjate, sin tener bancada, ¿verdad? Tengo 9 proyectos de ley ahí en las comisiones. No creo que tú tengas 2 proyectos de ley aprobados que sean sustantivos y no declarativos, ¿ok? Si quieres entrar a esa discusión. Por otro lado,
Yo sinceramente no espero que el congresista Gonza pues, pueda haber, digamos, delito, falta ética, qué sé yo, en ninguna de las cosas del presidente, cuando, por ejemplo, a él, cuando se le acercaron con los detalles de una violación en su partido, simplemente decidió decir, bueno, no, yo no tengo nada que hacer, ¿no? Y por eso tuvo que ir a él. Así que, claro, la falta de valores éticos hace que la mayoría, allí en Perú Libre y el resto, ¿no? Sencillamente pues tengan esa no sé, simpleza para poder decir, el presidente no ha hecho nada, ¿no? Es un santo. Claro, al lado de todas las cosas que ellos hacen, por supuesto que seguramente es así. Una última para terminar, porque usted dice que finalmente, claro, que se investigue y hasta que no haya sentencia no se le puede decir finalmente que ha cometido un acto de corrupción. Eso por es supuesto, cuando hay una sentencia. Ese es un principio. Pero cuando hay una sentencia ya se puede decir que es corrupto. Por supuesto. ¿Vladimir Cerrón es corrupto? Pero ¿estamos hablando de Vladimir Cerrón? Estamos hablando de que cuando hay sentencia, tendremos que hablar de qué temas cuando hay sentencia ya se puede decir. Claro, usted me va a decir también cuando si los tendríamos que hablar de qué tema, porque aquí están denunciando. Congresista, no es un tema, mi pregunta es sencilla. El señor Vladimir Cerrón ha sido sentenciado por la justicia. ¿Usted cree en la justicia peruana? Yo creo en la justicia. Entonces el señor Cerrón es corrupto en primera instancia por el Poder Judicial. Bueno, todavía está en proceso su investigación también. No está en proceso, tiene una sentencia, tiene otras investigaciones, pero ya tiene una sentencia firme. Bueno. Ok. Congresista Mala, usted quería terminar. Sí. Después le cedo si es que quiere aportar algo. Dos ideas. Por favor. Yo le pediría al colega Américo y a otros colegas de su posición que dicen que no se le deja gobernar al presidente, si es que alguien que pone la salud en manos de Agüita Condori o el transporte en manos del señor Silva, son actitudes responsables. Si eso es gobernar o es desgobernar o es tirar abajo las reformas o es poner en peligro muchas vidas. En ambos casos, salud y transporte cuestan vidas. Entonces, me parece sumamente irresponsable. Ese es un poquito el argumento de la incapacidad moral también. Decir que eso es gobernar. Perdón, pero eso no es gobernar. Ok, quería terminar con el tema del debate, ¿no? De finalmente de que más allá de que obtenga o no los 87 votos, la necesidad de plantearlo y debatir. Es importante que hagamos política basado en ideas, ¿ok? Tanto el tema de la mesa directiva, que en este momento la discusión es si tiene los votos, con quién te vas a aliar, qué le vas a prometer, a quién vas a poner en la comisión. No estamos discutiendo los temas de fondo. Estos candidatos o candidatas que están encabezando listas deberían poder decirnos cuál es su visión del país, qué tipo de congreso quieren tener el próximo año, cómo van a encaminar la salida a la crisis, cómo van a consensuar con otros grupos. Correcto. Y lo mismo con una eventual moción de vacancia. No simplemente presentemos el papel, como dice mi colega Carlos Anderson, sino generemos un debate, convencer a la ciudadanía, legitimarlo y después ir por los votos uno por uno. 30 segundos, no me quiero quedar con la última palabra. Termine, por favor. Ya, bueno, el colega Málaga dice, deberíamos generar consenso. Él mismo está diciendo acá, empezó diciendo con la vacancia, pero le exijo a los demás, pero uno mismo no me exijo. O sea, yo sí puedo ser vacador, voto a favor de la vacancia, pero a los demás sí les exijo. O sea, doble discurso. Ok. Bueno, vamos a ver finalmente entonces cómo va el día de mañana, 10 de la mañana. Me tengo que ir, congresista. La vacancia es un mecanismo constitucional. Sí, claro. El cierre del Congreso es un mecanismo golpista. No nos olvidemos de eso. Ok. Palabras. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, señores. A usted. Chao. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Eva. Gracias a ti, encantado.